Hola jóvenes, buenos días. Habla el maestro César. Hoy en nuestra segunda clase vía internet. Acuérdense que estamos en el bloque 2 de Historia de México, Nueva España, desde su consolidación hasta la independencia. Es el nombre del bloque. No lo olviden, es el bloque 2. Y ayer hicimos una línea del tiempo. Espero que la hayan hecho, ¿verdad? Ya el primer grupo ya la hizo. Ustedes, el segundo grupo, deben hacerla vía línea. ¿Sale? Ya está revisada, de hecho, va en la lista, calificada en la lista. Bien. Ahora seguimos con el tema 2, punto y guión, anótenlo. Se llama temas para comprender el periodo. Repito, 2 punto y guión, temas para comprender el periodo. 1 punto y guión, el auge de la economía novohispana. Repito, 1 punto y guión, el auge de la economía novohispana. ¿Ok? Y vamos a hacer unas preguntas. Voy a dar pregunta y respuesta. Estas se deben de comentar en clase. Realmente ahorita pues, vía línea pues no, resulta complejo, pero después las comentaremos. Ahora nada más anoten pregunta y respuesta. ¿Ok? Preguntas de inicio. Así pónganle, preguntas de inicio. 1, punto y guión, en forma de pregunta. ¿Cuál era la actividad económica que impulsaba la economía novohispana durante el siglo XVIII? XVIII, 18, ¿verdad? Repito, 1, punto y guión, en forma de pregunta. ¿Cuál era la actividad económica que impulsaba la economía novohispana durante el siglo XVIII? Respuesta. Nueva España producía la plata con la que se movían los mercados del mundo. Entre paréntesis, producción minera. ¿Sí? Recuerden que México, antaño, Nueva España, era gran productor de plata, gracias a sus minas, que todavía existen, de hecho. Entonces, esa es la respuesta. Nueva España producía la plata con la que se movían los mercados del mundo. Producción minera, entre paréntesis, punto y aparte. Pregunta 2, en forma de pregunta. ¿Por qué creció la población novohispana durante el siglo XVIII? Si hablo del siglo XVIII, estoy hablando de 1700, ¿verdad? Si hablo del siglo XVII, estoy hablando de 1600. Si hablo del siglo XVI, estoy hablando de 1500. Si hablo del siglo XX, estoy hablando de 1900. Si hablo del siglo XXI, estoy hablando del 2000 para acá. ¿Ok? Bien, pregunta 2. ¿Por qué creció la población novohispana durante el siglo XVIII? Cerramos pregunta, respuesta. Por el auge económico en Nueva España, crecieron las ciudades, los centros mineros como Zacatecas, Guanajuato o Taxco, punto y seguido. Se expandieron por su función sustancial, pero también crecieron las ciudades comerciales como Veracruz, Guadalajara y México, punto y coma. Y las textiles, como Puebla, Querétaro, Celaya y San Miguel, lo que permitió asentar grandes núcleos de población. Punto y aparte. Repito la respuesta. Bueno, pregunta y respuesta va. ¿Por qué creció la población novohispana durante el siglo XVIII? Respuesta, la pregunta 2, en forma de pregunta. Respuesta, por el auge económico en Nueva España, crecieron las ciudades, los centros mineros como Zacatecas, Guanajuato o Taxco, se expandieron por su función sustancial, pero también crecieron las ciudades comerciales,
como dos puntos, Veracruz, coma, Guadalajara y México, punto y coma. Y las textiles como dos puntos, Puebla, coma, Querétaro, coma, Celaya y San Miguel, coma, lo que permitió asentar grandes núcleos de población. Esa es la pregunta número 2. Pregunta 3. ¿Cómo eran las ciudades novohispanas de la época? Pregunta 3, en forma de pregunta. ¿Cómo eran las ciudades novohispanas de la época? Respuesta. La Ciudad de México era la más grande de América, coma, con 90,000 habitantes en el siglo XVI y 113,000 en el siglo XVIII. Punto y seguido. Era como un centro político y financiero del virreinato y con mucho comercio en la plaza principal. Punto y seguido. Puebla era sede de la delegación apostólica del Papa en Nueva España y Guadalajara era la audiencia real de Nueva Galicia. Punto final. Repito, pregunta y respuesta. ¿Cómo eran las ciudades novohispanas de la época? Es la pregunta 3, punto y guión. ¿Cómo eran las ciudades novohispanas de la época? Cerramos signo de interrogación, respondemos. La Ciudad de México era la más grande de América, coma, con 90,000 habitantes en el siglo XVI y 113,000 en el siglo XVIII. Punto y seguido. Era como un centro político y financiero del virreinato y con mucho comercio en la plaza principal. Punto seguido. Puebla era sede de la delegación apostólica del Papa en Nueva España y Guadalajara era la audiencia real de Nueva Galicia. Ahí tenemos. Punto final para la pregunta 3. Pregunta 4. En forma de pregunta, ¿cómo clasificarías las actividades económicas de Nueva España? Repito. Pregunta número 4. En forma de pregunta, ¿cómo clasificarías las actividades económicas de Nueva España? Respuesta. Minería, comercio, agricultura y ganadería. Repito. Minería, comercio, agricultura y ganadería. Esa es la pregunta 4. Respondan. Y listo, jóvenes. Eso sería todo por hoy. Ya tienen su información de este tema, ¿verdad? Que se llama el auge de la economía novohispana. ¿Sí? Entonces, para darnos cuenta de cómo Nueva España fue creciendo económicamente, gracias a la plata principalmente. ¿Sí? Bien, queda como tarea para que lo hagan en equipo. Recuerden los trabajos de equipo. Distribuyen su trabajo, comuníquense vía internet o visítense, si pueden hacerlo, para que me compren un pliego de papel bond, ya sea blanco o cuadriculado. ¿Sí? No importa. Porque mañana vamos a hacer un cuadro sinóptico grande, muy grande. ¿Sí? Que se llama, pues, cuadro sinóptico sobre las causas y consecuencias del crecimiento económico de Nueva España. Pero eso ya lo vamos a ver mañana, para que se alisten ya con su material. ¿Sí? Yo lo voy a publicar y para que ustedes lo tengan. ¿Sale? Ok. Gracias. Nos vemos mañana. Recuerden lo que hoy es 18 de enero del 2022. Estamos en clase de Historia de México para tercero F. Es la segunda clase de la primera semana, jóvenes, de contingencia.